Hola, bienvenidos a nuestro webinar Compliance, la trampa del checklist y el abismo que amenaza la ciberseguridad. Soy Lucía Jiménez, Marketing Analyst, y junto a Edwin Juanía, Cybersecurity Technical Consultant de Manage Engine, abordaremos este webinar. Antes de iniciar, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el botón de signo de interrogación que se encuentra al costado derecho de la pantalla. Además, deben saber que esta sesión está siendo grabada y próximamente podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Para iniciar, quiero abordar este tema con una verdad incómoda. Esta verdad incómoda nos dice que el compliance es necesario pero insuficiente ante las ciberamenazas. ¿Por qué? Precisamente eso es lo que venimos a explorar hoy en este webinar. Inicialmente quiero hablarles del panorama del compliance en Latinoamérica desde el punto de vista de Manage Engine. Primero, es importante que entendamos que se puede ver desde diversas formas. No todos los países, primero, están obligados a cumplir con todas las normas de compliance existentes en Latinoamérica o en el mundo. Incluso las empresas tampoco lo están. Las normas existentes de compliance son súper amplias y los principales tipos en las organizaciones, por nombrar algunos, son el regulatorio, corporativo, financiero, los de anticorrupción, compliance para la protección de datos y privacidad, laboral, ambiental, en temas incluso de salud y seguridad ocupacional, para la libre competencia, para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el contractual, tecnológico y de ciberseguridad, que son los que nos interesan en esta charla, el compliance sectorial, entre otros. Algunos de los compliance ya en nuestro ámbito, desde el tema de la seguridad TI, podríamos decir que incluyen algunos como el SOC, IPA, GDPR, PCI, NIST, entre otros. Una forma sencilla de entender este tema es que el compliance puede responder a tres fuentes distintas. Primero, a las leyes y regulaciones, es decir, lo que nos exige el Estado. Segundo, a los estándares y a las certificaciones, lo que exige el mercado o la industria a ciertas empresas. Y también puede depender de políticas internas que la propia organización decide cumplir. En ese sentido, no todos los países cuentan con los marcos de protección de datos alineados con los estándares más modernos de privacidad, como los principios establecidos, por ejemplo, en el GDPR europeo. Es decir, para Latinoamérica, esta no es una norma de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, hay empresas que deciden darle cumplimiento. En Latinoamérica tenemos conocimiento que varios países tienen leyes de protección de datos personales, entre esos Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Colombia. En Brasil, por ejemplo, ellos actualizaron recientemente su Ley General de Protección de Datos, pero esta fue inspirada en gran medida en el modelo europeo. En Colombia se cuenta con una ley de protección de datos vigentes desde el 2012, pero actualmente se enfrentan retos en temas de modernización para este marco regulatorio. Otra ley que de pronto faltaría por regular por completo en general, porque como ya lo he dicho, aplica para ciertos países, para ciertas regiones, para ciertos territorios y no para todo el mundo entero, serían las leyes de pronto de uso ético de la inteligencia artificial. Y si bien en Europa la norma ya se aprobó, ya existe una norma, ya existe un marco teórico sobre este tema y empezó a ser implementada de manera escalonada desde hace 2 años, el resto del mundo al parecer todavía sigue muy atrás en este tema. Hablemos también de otra norma o de otra figura que podría o debería enmarcarse como una ley, la ley de ciberseguridad. Incluso la elaboración de las agencias de ciberseguridad que deberían crearse para la vigilancia y la regulación. Todas estas normas existen en diversos territorios, pero no son de obligatorio cumplimiento para todos los territorios e incluso para todas las empresas. La segunda forma para abordar el tema del compliance es a nivel sector o competitividad. Dependiendo de la industria, el sector, dependen las regulaciones. Esto también implica que hay algunas que son de mandatorio cumplimiento y hay otras que no lo son. Pero hay unas que no siendo mandatorias permiten la competitividad, como por ejemplo el tema de IPA o el PSI del sector financiero. IPA para el sector salud. Otra forma en la que el compliance podría presentarse
es porque hay otras empresas que deciden aplicar para sostener sus buenas prácticas en el mercado. Estamos hablando entonces de pronto del ISO 27001, que es un estándar internacional líder para la seguridad de la información, o las normas ICONTEC, por dar algunos ejemplos. Existen además otros estándares como los controles IS o NIS, que son considerados como buenas prácticas, pero que en algunas ocasiones no necesariamente son de obligatorio cumplimiento. Ahora hablemos del compliance de cara al usuario. Cuando hablamos del cumplimiento, este no depende únicamente de las políticas, los procedimientos o los controles documentados. También se exige que los colaboradores comprendan, adopten y apliquen las buenas prácticas de seguridad en su trabajo diario. Pero uno de los principales desafíos es la brecha entre lo que la organización declara hacia el exterior que hace o lo que tiene en el papel y lo que realmente ocurre al interior de la organización. Esta diferencia suele hacerse evidente cuando los empleados desconocen las estrategias de seguridad o no entienden su papel dentro de ellas. El riesgo sigue siendo el factor humano en este caso. Es decir, no importa qué tan robustos sean los controles definidos en materia, si los usuarios no están capacitados ni comprometidos con las prácticas de ciberseguridad y la organización mantiene una superficie de riesgo significativa. Por esta razón es fundamental capacitar de manera continua a los colaboradores y validar periódicamente mediante pruebas, simulaciones y ejercicios prácticos que los conocimientos que se adquieren se están traduciendo en comportamientos seguros de la mano de los usuarios o de los colaboradores. Esto implica que cuando la ciberseguridad no hace parte de una cultura organizacional, pues se aumentan las probabilidades de las intrusiones y los ataques podrían llegar a ser exitosos. Para poner unos ejemplos aquí, de pronto retomando el tema de Latinoamérica, les comparto algunas normas que tenemos ya en nuestra web relacionadas, explicadas a fondo y además linkeadas con herramientas que ManageEngine aporta para que ustedes puedan ejecutarlas de mejor manera o de manera exitosa. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un checklist del compliance ok, pero las empresas siguen siendo vulnerables? ¿Por qué se da esto? Principalmente porque las políticas, primero, no están socializadas de manera interna, los empleados no están al tanto de las estrategias, lo que genera brechas importantes. Como ya lo había mencionado, muchos de estos compliance son de papel, se quedan en la teoría o se generan solo para las auditorías. Porque también, como algunos compliance no son de mandatorio cumplimiento, las empresas terminan ignorándolos o obviándolos. Adicionalmente, la ciberseguridad es muy probable que aún no haga parte de la estrategia del negocio. Y por otro lado, si se tienen compliance, es muy probable que tampoco estén alineados con las estrategias de ciberseguridad existentes ya en la empresa. Es decir, que existen muchos de pronto compliance en las instituciones, pero no todos logran ser integrados de manera orgánica con la ciberseguridad de la organización. Los costos de las implementaciones, aparte de que son altos, generan huecos y hay vacíos entre lo que es compliance para las industrias y otros mercados y la ciberseguridad. Es decir, los compliance que se siguen no están ajustados a las particularidades de los mercados de Latinoamérica tampoco. Sirven, es bueno tenerlos, generan una base sólida de trabajo, pero se requiere dar el siguiente paso, que es precisamente una estrategia empresarial que incluya la ciberseguridad. Ahora, ¿por qué se puede confundir el cumplimiento con seguridad real? La confusión surge porque muchas organizaciones asumen que cumplir una regulación o un estándar equivale automáticamente a estar protegidas. Pero el compliance y la ciberseguridad no son lo mismo. La ciberseguridad debe concebirse desde el diseño de la organización y de su ecosistema tecnológico. ¿Qué implica esto? Definir una estrategia, una postura de seguridad y controles orientados a gestionar riesgos y proteger los activos de la información. El compliance además actúa como un mecanismo de validación que permite verificar si esas prácticas están alineadas con regulaciones, estándares o requisitos del sector. Abordemos la metáfora del edificio que Wilson Calderón y Eden Juanías, dos expertos de ManageEngine, me propusieron para poder explicar este tema. Por un lado, Wilson me habló
que la estrategia de ciberseguridad es la base sobre la cual se puede construir el cumplimiento. Utilizó la metáfora del edificio. La ciberseguridad sería la estructura y los cimientos, mientras que el compliance verifica que esa construcción cumpla con los requisitos establecidos. Entonces, él me señalaba que de poco sirve cumplir con una lista de requisitos y los fundamentos de seguridad son débiles. Por el otro lado, tenía el concepto de Juanías, que planteaba una visión un tanto diferente frente a esta metáfora. El compliance también puede entenderse como una base que orienta la construcción de la estrategia, especialmente en organizaciones que operan en sectores altamente regulados. Desde esta perspectiva, las exigencias normativas ayudan a definir cómo debe diseñarse la seguridad desde el inicio. Es decir, contrario a lo que decía Wilson. No contrario, sino el orden de los factores no altera el resultado, ya les voy a decir por qué. Porque aunque ambas posturas parecen opuestas, en realidad son complementarias. La ciberseguridad y el compliance deben trabajarse de manera conjunta. Una empresa pequeña construyendo una postura sólida de ciberseguridad sin contar con un programa formal de cumplimiento, por ejemplo. Pero a medida que crece, inevitablemente esta empresa deberá ir incorporando requisitos regulatorios y los estándares de la industria. El verdadero error es pensar que cumplir con una norma se garantiza la seguridad. En este caso, el compliance puede demostrar que existen controles y procesos definidos, pero la seguridad real depende de que esos controles funcionen, evolucionen frente a las amenazas y sean adoptados por toda la organización. Frente a la metáfora del edificio que les comentaba de Wilson y de Edwin, la conclusión finalmente es que necesariamente se necesitan ambos para que los edificios o las compañías y las instituciones de ciberseguridad y de cumplimiento van de la mano. Entonces, ¿cuáles podrían ser específicamente las brechas que generan que el compliance que se generan entre compliance y ciberseguridad? Tenemos precisamente 4 brechas aquí para explicarles y hablarles de manera breve. La primera brecha de intención versus ejecución, la segunda brecha la llamamos la brecha de velocidad, la tercera es la brecha técnica y la cuarta es una brecha cultural. Para abordar la brecha entre la intención y ejecución, debo decirles que uno de los principales errores en temas de ciberseguridad es asumir que tener estas políticas documentadas equivale a estar protegido. En muchas organizaciones existen las normas, los procedimientos y los controles bien definidos, pero a la hora de implementarlos, la implementación es parcial o inconsistente. Es decir, tienen una seguridad en el papel. Esta situación ocurre cuando la ciberseguridad no fue considerada desde la estrategia y el diseño de los procesos, lo que implica que al intentar luego adaptar toda la organización para que cumpla con nuevas exigencias regulatorias puede dar un resultado costoso, puede ser complejo y puede generar resistencias al cambio. Además, se suma otro problema crítico. Las políticas no siempre son socializadas adecuadamente. El conocimiento permanece entonces en las áreas especializadas y no llega a los colaboradores que deben aplicarlo a diario en su trabajo. Como resultado, se crea una falsa percepción de que la ciberseguridad es responsabilidad exclusiva del CISO, del equipo de TI o de la alta dirección, cuando en realidad esta es una responsabilidad compartida para toda la organización. ¿Qué queremos decir? Que mientras los colaboradores no comprendan además su papel dentro de la estrategia de seguridad, seguirá existiendo una brecha entre compliance y ciberseguridad. Y entre lo que la empresa dice que hace y lo que realmente está ocurriendo en la práctica. La segunda brecha es la brecha de velocidad. Es decir, aquí vamos a hablar del avance de las amenazas al de las regulaciones. Yo creo que ustedes ya deben estar intuyendo qué es lo que avanza mucho más rápido. Uno de los mayores desafíos es que la velocidad precisamente de las amenazas supera ampliamente la velocidad de las regulaciones. Mientras un ataque puede evolucionar en cuestión de días o semanas, una norma o una ley o un estándar puede tardar años en actualizarse o incluso en crearse.
Por eso el cumplimiento por sí solo no es suficiente. Las organizaciones necesitan una postura de ciberseguridad que les permita anticiparse a los riesgos y que no se limiten a cumplir con esos requisitos mínimos del compliance. Aquí el reto es más amplio cuando todas las áreas de la organización buscan automatizar los procesos, digitalizar operaciones e incorporar nuevas herramientas para ganar eficiencia. El problema es que muchas de las iniciativas nacen de forma aislada sin la participación de los equipos de TI o del área de seguridad. Aquí es cuando aparecen las brechas de seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Se implementan las herramientas, se conectan los sistemas y se comparten los datos sin evaluar adecuadamente los riesgos asociados. Hablamos de que la seguridad se considera al final del proyecto cuando debería formar parte del diseño. Vuelvo a subrayar esa idea. Debe formar parte del diseño. Este fenómeno es conocido como Shadow IT, es decir, se usan aplicaciones, servicios o tecnologías que son adoptados por colaboradores o áreas de negocio sin el conocimiento, la aprobación o supervisión del equipo de TI o de seguridad. Y aunque se implementan con las mejores intenciones en pro de la productividad, pues las herramientas pueden introducir riesgos de seguridad, privacidad y cumplimiento que nadie está monitoreando. Un ejemplo de esta brecha de velocidad y confianza excesiva ocurrió en el 2025 con un popular componente de automatización o repositorio de código muy utilizado mundialmente. Les voy a dar pistas para no nombrarlo. ¿Qué sucedió? Se generó un ataque a la cadena de suministro, el cual comprometió una herramienta ampliamente utilizada por miles de repositorios, lo que provocó la exposición de credenciales y secretos de desarrollo. El problema no fue el componente de automatización famoso en sí mismo, sino la confianza depositada en externos sin ejecutar controles suficientes para el monitoreo y la gestión del riesgo. ¿Cuál es la lección? Es súper clara. El riesgo no está en la automatización y en la inteligencia artificial, sino cuando las tecnologías se adoptan sin tener una postura de ciberseguridad para evaluar, identificar y monitorear el riesgo. Por eso, cada nueva herramienta, integración o automatización debe analizarse bajo una política de seguridad común. La ciberseguridad debe, por eso, ser transversal en toda la organización. Cuando no ocurre, pues las consecuencias suelen traducirse en pérdida de datos, interrupciones operativas, sanciones regulatorias y daños reputacionales. Más adelante vamos a volver a tocar este tema de forma muy breve. En este contexto es cuando cobran relevancia soluciones como por ejemplo los CASP o CASB, como le dicen en el rubro de tech. Abordemos ahora la brecha número 3. La brecha número 3 habla de la tecnología no reemplaza a las personas. ¿Qué nos dice? Ninguna estrategia de ciberseguridad es efectiva sin el talento humano necesario para implementarla y operarla. Hoy tenemos una creciente escasez de profesionales especializados. Esto representa un desafío para las empresas, los gobiernos y la academia. Y es fundamental fortalecer la formación de ciberseguridad desde las universidades, impulsar por ello programas de capacitación desde el sector público y además promover esas iniciativas privadas que ayuden a cerrar la brecha de talento. Es decir, tampoco se puede aspirar a ser competitivos en la economía digital si no estamos formando el capital humano que la sostiene. Además, la capacitación no debe limitarse a los especialistas. Todos los colaboradores, sin importar su cargo, necesitan entrenamiento continuo en buenas prácticas de ciberseguridad. Al final, cualquier persona dentro de la organización puede convertirse incluso en la puerta de entrada de un incidente, y ese es el peligro. De nuevo, subrayo, cumplir una norma no garantiza la protección. La seguridad real exige capacidades permanentes de monitoreo, de respuesta a incidentes e inteligencia de amenazas para identificar y gestionar riesgos en tiempo real. Y hay una razón sencilla por ello. Incluso los expertos más experimentados en ciberseguridad han sido víctimas de campañas de fraude, phishing o ingeniería social. La diferencia no está en ser infalibles, sino en mantener una cultura de aprendizaje, vigilancia y mejora continua. Finalmente, la última brecha que destacamos nosotros es la cultural y que está muy relacionada ya con todo lo que les he mencionado anteriormente. Muchas organizaciones logran que los empleados cumplan con los procedimientos, pero no necesariamente que comprendan los riesgos detrás de ellos. Esto es súper importante, que los colaboradores comprendan finalmente los riesgos detrás
de los riesgos detrás de estos procedimientos. Cuando esto ocurre, la ciberseguridad se convierte en una obligación operativa y no en una capacidad integrada al negocio. Ahora, ¿por qué caen o siguen cayendo las empresas? Es decir, ¿por qué el compliance es una falsa sensación de seguridad? Finalmente, pues porque, ya lo habíamos dicho, se tiene un compliance de papel, es decir, se utiliza como un checklist para aprobar auditorías sin integrarlo a los procesos ni a la cultura de seguridad, porque existen silos organizacionales, es decir, se identifica una falta de coordinación entre el negocio, entre áreas de legal y TI, lo que genera vacíos de control y riesgos que no se han gestionado. Y además, existe una inversión que está mal enfocada. Se está invirtiendo en cumplir con los requisitos, pero no necesariamente en reducir los riesgos ni en fortalecer la resiliencia operativa. Ahora, ¿cómo podemos cerrar la brecha? Acá tengo para finalizar ya unos conceptos clave que se deben tener en mente. Cerrar las brechas requiere incorporar la ciberseguridad en todas las decisiones estratégicas de la organización. Esto es fundamental. Además, no debe verse como una responsabilidad única de los equipos de TI, sino como un elemento transversal que participe en definición de procesos, proyectos y objetivos de negocio. Ahora, teniendo claro que partimos de una estrategia global de seguridad para la empresa, algunas buenas prácticas o prácticas clave que se deben tener en cuenta para lograrlo son temas como Zero Trust, el modelo de ciberseguridad que se basa en la premisa de nunca confiar y verificar siempre. Este nos invita, pues, por defecto a no confiar en ningún usuario, dispositivo o sistema. Cada acceso debe validarse y otorgarse bajo el principio de mínimo privilegio. Otro concepto es la seguridad por diseño. Aquí la invitación es a incorporar controles de seguridad desde la planeación de proyectos, procesos y tecnologías, desde el principio y no al final de la implementación. También incorporar conceptos como defensa en profundidad, que invita a establecer múltiples capas de protección para evitar que una sola falla comprometa toda la organización. Finalmente, tenemos el afinamiento continuo. ¿Qué implica esto? Revisar periódicamente los accesos privilegiados, los perfiles de usuario, para garantizar que sigan siendo apropiados y no representen riesgos innecesarios. La meta es simple, pasar de una cultura donde las personas siguen reglas a una donde entienden por qué existen y cómo contribuyen a proteger el negocio. Para finalizar, quiero hablarles resumidamente un poco del costo de seguir teniendo este tipo de brechas entre compliance y ciberseguridad. Hablamos de que una empresa podría enfrentar no solo multas regulatorias y costos jurídicos, sino también las consecuencias de tener que pagar primas de seguros elevadas e indemnizaciones, el daño reputacional que es irreversible para las instituciones, la pérdida de clientes y de contratos. Aquí les dejo como tres casos reales que pueden investigar ya también por su cuenta en detalle. El primero habla de una agencia de calificación de riesgos en el 2017 que sufrió una de las mayores filtraciones de datos de la historia. 147 millones de personas resultaron afectadas y a pesar de que la empresa tenía certificaciones de cumplimiento vigentes, pues eh, tuvo que enfrentar diversas consecuencias, entre esas como una multa de 575 millones de dólares. La causa, pues, fue un error en los parches de seguridad que no se aplicaron a tiempo. Es decir, el compliance no detectó esto y tampoco fue capaz de detener el ataque. Por eso es importante que estas dos vayan de la mano, ciberseguridad y compliance. También tenemos el caso de una entidad en Panamá en el que se presentó un ataque de ransomware y paralizó los sistemas críticos de salud pública de ese país. Pues los datos sensibles de los pacientes quedaron comprometidos, obviamente expuestos. El impacto directo pues se vio en los servicios esenciales de la población. Esto evidencia de que el sector público también es vulnerable. Además, tenemos el caso de un deepfake en una firma de ingeniería y diseño en Hong Kong. Hablamos de una empresa privada en el 2024 en donde un empleado fue engañado mediante una videoconferencia con identidades falsas generadas por IA. La pérdida fue de 24 millones de dólares. Y esto también nos indica que el cumplimiento normativo no contempla este tipo de vector de ataque emergente.
Finalmente, abrimos el espacio para la realización de preguntas. Vale, Lucía, creo que tenemos una pregunta por acá. Nos dicen, cómo se puede seguir con la innovación de una empresa sin limitarla por el tema de implementar controles de ciberseguridad? Me parece que es una excelente pregunta, realmente, porque claro, estamos hablando de que todo proceso de innovación de la organización o en general todas las áreas que participan de la empresa deberían de alguna u otra manera incluir un componente de ciberseguridad y estar alineado con lo que se está haciendo desde IT. Entonces, ¿cómo llevamos a la par ambas filosofías? Estar constantemente innovando y al mismo tiempo garantizando de que la cultura de ciberseguridad está embebida dentro de estas iniciativas nuevas o existentes. Una forma de hacerlo, precisamente, tiene que ver con el hecho de cómo coincidimos desde el principio esa idea. ¿Quiénes son las personas que participan? ¿Cómo evaluamos el nivel de acceso que tienen a los diferentes recursos y demás? No se trata, en efecto, de frenar cada iniciativa que nace dentro de las organizaciones. Se trata desde que el momento en que nace esa iniciativa podamos identificar claramente cuáles son las personas que están involucradas, cuál es el nivel de acceso que van a tener a los tipos de información y en dónde viven esos tipos de información. Y todo nace con temas tan sencillos como puede ser el momento en que se empieza a crear la identidad del usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y déjenme, yo les comparto por acá un momento mi pantalla, porque me parece que es una pregunta bastante interesante. Normalmente, cuando uno ingresa, digamos, a una organización y una empresa a desplegar servicios de proyectos nuevos, de formar equipos, de aprovisionar esos recursos, una de las cosas que generalmente no se alinea precisamente con los procesos de compliance que probablemente tengamos dentro de organizaciones, cómo se solicita y se gestiona un acceso. Normalmente por la importancia del proyecto, por la urgencia del proyecto, empezamos a crear accesos de forma indiscriminada. Que tomamos en el momento porque necesitamos empezar a dar nuestra primera victoria temprana. Esto solamente es un escenario, por ejemplo, de ese tipo de escenarios. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente ese tipo de accesos quedan abiertos, ¿vale? Y perdemos visibilidad de qué está sucediendo. Hace un momento lo hablábamos y es qué pasa con la velocidad de seguimiento de los cambios que estamos haciendo, con la velocidad de poder cumplir con un compliance. No siempre esa velocidad está acorde a la velocidad con la cual nuestro equipo puede operar. Ahí es que faciliten la vida a nuestro personal de IT para dar, primero para igualar la velocidad con respecto a cómo se necesitan aprovisionar recursos, pero al mismo tiempo a la velocidad con la cual necesitamos garantizar el monitoreo de esos recursos. Entonces, por ejemplo, desde aquí nada más, este tipo de herramientas como puede ser AD Manager nos ayuda a nosotros en todo momento, no solamente en el momento en que tenemos que presentar el compliance, que sucede cada año en el mejor de los casos, sino que en el día a día, en el seguimiento diario de la operación, cuando necesitamos cambiar rápidamente la velocidad, la velocidad de ejecución, la estrategia de un proyecto de innovación, aquí es donde ID Manager puede ayudarnos a identificar esas brechas de seguridad que estamos abriendo de forma tal vez no consciente, dejando usuarios privilegiados inactivos, activos, deshabilitados y demás. Normalmente para estos proyectos de innovación, uno necesita no solamente ver en dónde está abriendo esas capas de seguridad, esas brechas de seguridad, sino que al mismo tiempo necesita también tener o poder garantizar que cada cierto tiempo nosotros podemos garantizar que los accesos que estamos otorgando están siendo constantemente monitoreados. Es decir, el compliance por un lado nos solicita que nosotros tenemos que garantizar que de alguna manera estamos verificando los accesos de forma permanente. Sin embargo, no nos dice, y ahí es donde Lucía hace un momento nos hablaba, ¿cómo hago yo para traducir de eso del papel, traducirlo a un control y a un entregable que yo pueda tener fácilmente? Aquí también AD Manager, digamos que nos permite a nosotros crear ese tipo de escenarios donde puedo crear una campaña de, por ejemplo, de certificación que puedo ejecutar a petición, donde yo puedo asegurarme cada 2, cada 3 meses, no solamente para el compliance, sino precisamente para acompañar la velocidad de cambios, si las personas que yo definí para un proyecto de innovación, de esos usuarios que están en el directorio activo, para las carpetas a las cuales tuve que darles acceso a nivel de las
365, cómo esos permisos fueron creados, cómo están siendo interactuados y cómo garantizamos que en la medida de lo posible, cuando termina un proyecto de innovación, de forma inmediata estamos también ahí cerrando, digamos, esos accesos olvidados que se crearon para ese tipo de proyectos. Entonces, nuevamente, no se trata de tampoco de generar un proyecto, digamos, toda una burocracia alrededor de un proyecto de innovación, sino poder avanzar con ese proyecto de innovación, otorgar accesos que son requeridos a los diferentes tipos de recursos, pero al mismo tiempo tener control total, independientemente si fue una decisión que se tomó en el momento para un proyecto y que eh, no fue propiamente documentado a través de una mesa de servicio o demás, ¿vale? Entonces, digamos que esta es una de las estrategias que uno puede implementar. Ahora, sí, realmente no. Normalmente cuando uno tiene un proyecto de innovación, y lo hablábamos hace un momento, no siempre están involucrados los equipos de IT. Generalmente es una idea muy buena de ya sea de mejorar un proceso de ventas, de tener una nueva estrategia de negocio, de un secreto comercial, no siempre sucede del lado de IT. Puede suceder, y normalmente en las organizaciones sucede de las áreas que uno menos piensa que pueden contribuir a la innovación del negocio. Ahí es donde necesitamos tener un mecanismo rápido que nos permita a nosotros no perder la trazabilidad de esas personas que están contribuyendo activamente el negocio y al mismo tiempo garantizar que el equipo de IT, aunque probablemente no fue involucrado desde el principio, sí tiene la visual de cómo están funcionando ese tipo de solicitudes. Es por eso que por ejemplo, este tipo de herramientas permiten integrar lo que normalmente es un flujo de trabajo entre recursos humanos, una reunión que puede suceder cada mes, por ejemplo. Aquí, AD Manager me permite, por ejemplo, crear rápidamente solicitudes donde ese individuo que trajo esa idea que puede ayudarnos a mejorar el negocio, lo podemos integrar rápidamente a ese grupo de usuarios privilegiados o a ese grupo de usuarios quien necesita expandir el alcance de las herramientas que tiene actualmente. Esta solicitud que ustedes están viendo acá puede ser para modificar, cambiar diferentes aspectos y no estorbar ese proyecto de innovación, por llamarlo de alguna manera. Y básicamente lo puede iniciar una persona que no necesariamente tiene que ser del equipo de TI. Pensemos, por ejemplo, en directamente el manager o el líder de esta persona quien está trayendo esta idea al negocio, o pensemos en el área de recursos humanos, no solamente para proyectos que nacen de un momento para otro, que son estos chispazos de innovación que surgen en cualquier momento en la organización, sino también para otro tipo de actividades que probablemente uno no puede programar, ¿no? Normalmente digamos que uno tiene un forecast de tanto de las actividades que necesita ejecutar, los recursos que uno, pero muchas veces dentro de esas planeaciones pues no se tienen en cuenta los cambios inesperados, ya sea una licencia de un colaborador que tiene alguna situación inesperada y que por algún motivo ya no puede acceder a los recursos. Y no solamente estoy hablando de la identidad del usuario, estoy hablando sobre ese equipo que esa persona, estando o no en oficina, puede tener acceso, ya sea de forma intencional o no, son situaciones que exponen de forma innecesaria la información de la organización. Entonces, esto normalmente también se convierte en un impedimento para muchas organizaciones, porque pues temen este tipo de situaciones que pasa. Si llego a perder el control de una cuenta de usuario porque este usuario por alguna razón no va a poder estar disponible durante los siguientes días, eh, ¿qué hago con esa cuenta de usuario? ¿Qué pasa con los activos de información que están alojados en el equipo del usuario? Todo este tipo de escenarios normalmente también hay que cubrirlos y todo inicia, por ejemplo, desde la identidad del usuario. ¿Quién conoce qué cambió en esa identidad? No necesariamente es el equipo de IT. Si es el jefe directo, este tipo de solicitudes, por ejemplo, también pueden ayudar a modificar ese usuario, los permisos, asegurarnos de que podemos bloquear el usuario, podemos desactivarlo, podemos retirar todos los permisos. Con soluciones de gestión del dispositivo podemos asegurarnos que ese dispositivo, en la medida en que cambia el estado de su identidad, el dispositivo puede estar cifrado, estamos garantizando que tiene un antivirus, estamos garantizando que el equipo es completamente seguro, ¿vale? Em, entonces, digamos que son diferentes tipos de estrategias que uno puede implementar a la hora de garantizar que las organizaciones en este mundo digital sigan siendo competitivas, sigan transformando productos y servicios, pero al mismo tiempo nosotros del lado de IT podamos acompañar esas estrategias sin limitar la productividad de los usuarios. ¿Vale?
Ahora, ¿es lo único que se puede? No, los compliance, y lo hemos venido mencionando, muchos compliance no están adaptados a los tamaños de las organizaciones. Y no solamente no están bien adaptados a las diferentes particularidades que tenemos en el mercado latinoamericano, sino que también dejan por fuera, y lo mencionamos en un momento con este caso de uso, lo que pasa en el día a día, ¿vale? Si un compliance te dice que debes monitorear las actividades de la cuenta, tener un control de cuándo se aprovisiona, cuándo no se aprovisiona, deja por fuera situaciones como, por ejemplo, qué pasa cuando el usuario precisamente necesita ingresar a recursos que son confidenciales. Eh, la norma te dice a ti que una contraseña, por ejemplo, debe tener una longitud mínima de 12 caracteres, caracteres con símbolos especiales y demás, y muchos de nosotros han implementado eso. Sin embargo, esto no garantiza al contexto en el cual un usuario ingresa a un recurso crítico de la organización. ¿Qué pasa si ese usuario, y me lo he encontrado muchas veces, es una pregunta bastante frecuente, es, bueno, yo ya tengo, para ese tipo de escenarios, tengo un bol de contraseñas, un baúl de contraseñas, pero muchas veces eso no soluciona el tema de fondo, porque aunque tienes un bol de contraseñas, sigue dependiendo del usuario. Cuando un usuario se va, por ejemplo, lo que va a suceder ahí es que, primero, resulta que es el único usuario que tenía acceso como tal a las aplicaciones o tenía acceso a esas credenciales. Cuando se va el usuario, pierde completamente ese acceso, esa cobertura. Y el riesgo no solamente está en perder el acceso a los sistemas críticos de la organización, sino que también el tema está relacionado a que tengo un usuario que probablemente ya no hace parte de la organización con una base de datos de contraseñas a los sistemas críticos del cual ya no tengo control y no sé en qué momento va a utilizar esa información confidencial, ¿vale? Entonces, ahí también necesitamos garantizar que estos proyectos de innovación, el acceso, por ejemplo, a los recursos confidenciales de la organización, no dependan del usuario, ¿vale? Te decía hace un momento, la normativa me dice a mí que yo debo tener una contraseña mínima de 12 caracteres. Sin embargo, no me dice a mí, por ejemplo, cómo tengo que gestionar esa contraseña y cómo hago yo para que no dependa del usuario. Ahí es importante poder establecer servicios como el que les estoy mostrando actualmente, que les permita gestionar ese acceso controlado, donde el momento en el que el usuario necesita, por ejemplo, ingresar a una máquina, como yo lo estoy haciendo en este momento, se tenga que proveer una razón de negocio, una aprobación que puede ser automática o basada en el horario del usuario o puede ser, por ejemplo, aprobada por alguien más. Y en el momento en que ese recurso crítico es desprovisto, o bueno, es provisto, se pueda desproteger a petición y yo pueda, digamos, conectarme de forma remota a diferentes recursos. Aquí uno podría decir, bueno, estoy teniendo un acceso controlado, ¿eso cómo contribuye, por ejemplo, a ir más allá de un compliance? Bueno, el compliance te dice que esto debe estar monitoreado, pero no te dice y no te ayuda, por ejemplo, en una investigación post-mortem, ¿no? De cómo se conoce el término. Y es que, por ejemplo, cuando tú tienes la posibilidad no solamente de garantizar lo que te pide el compliance con respecto a monitorear, tener un control de accesos privilegiados, sino que desde acá, por ejemplo, tú puedes grabar la sesión del usuario que te puede ayudar a ti en una investigación post-mortem, eso también actúa como una medida disuasiva para cualquier colaborador interno que quiera, digamos, extralimitar sus funciones o quiere ir más allá de lo que es debido dentro de la organización. Entonces, aquí estamos tomar medidas efectivas, no solamente para proteger la organización, no solamente para la resiliencia en materia de ciberseguridad, sino al mismo tiempo una medida que garantiza en todo momento un acceso seguro, una rotación, por ejemplo, constante de contraseñas, garantizar de que esas contraseñas no dependen del usuario y cuando aún el usuario está ingresando a estos recursos críticos, hay una medida disuasiva y que es la grabación de la sesión para evitar que ese usuario tenga usos creativos, lo digo yo, en los recursos que son críticos, ¿vale? De esa manera garantizamos que cuando se solicita una ventana de mantenimiento, sabemos qué es lo que va a ejecutar el usuario, está, está esta medida por diseño de la seguridad de que estamos grabando todo lo que está haciendo el usuario y tenemos una herramienta post-mortem a la hora de evaluar posibles incidencias de seguridad, ¿vale? Entonces, esto hace parte de ir mucho más allá del compliance. Bien, entonces ahora uno puede también, digamos, ver este tipo de escenarios, por ejemplo, desde el punto de vista de la auditoría.
¿vale? Normalmente cuando uno entrega accesos críticos, y me lo he encontrado muchísimas veces en las charlas que damos, ¿qué pasa con los usuarios que no solamente tienen acceso privilegiado crítico a infraestructura, sino que también son usuarios VIP? Estamos hablando del CEO de la organización, de las vicepresidencias y demás. Cuando están dentro de nuestro parámetro, dentro de nuestro perímetro físico, digamos que uno puede llegar a decir, bueno, yo los estoy controlando porque está dentro de mi red física, las estoy controlando yo. Sin embargo, eso no necesariamente es cierto. Si bien tú por compliance debes de tener mapeados los atributos, los permisos de una cuenta, por ejemplo, eso no te dice a ti que todo dispositivo o todo es segura. Ahí necesitamos analizar qué es normal en el comportamiento del usuario. Probablemente es normal que el usuario, si Les comentaba, es necesario ir mucho más allá del compliance. El compliance no solamente es vigilar qué pasa con una cuenta, qué pasa con un recurso, eh, sino poder monitorear lo que pasa en el día a día del usuario, ¿vale? Entonces, les ponía un ejemplo, no basta con decir que una cuenta que pertenece a una vicepresidencia está dentro de nuestra red y está iniciando sesión. Es necesario poder identificar si los comportamientos que tiene, así sea el CEO de la organización, sea una vicepresidencia, sea el mismo director de IT, es completamente normal. Ese análisis de comportamiento es necesario poderlo filtrar de una manera sencilla. Y aquí es donde, a nivel de, por ejemplo, lo que es auditoría del director activo, necesitamos una herramienta analítica que no dependa del trabajo 100% de una persona, sino que el sistema de alguna manera nos ayude a nosotros con todo esto que estamos hablando de inteligencia artificial, de mecánicas, de machine learning y demás. Poder filtrar lo que es ruido tradicional de nuestra operación con respecto a poder detectar de forma temprana todas esas actividades que se desvían de un patrón estándar de un usuario, ya sea porque inicia sesión de forma fallida o tiene intentos de inicio de sesión fallida, porque su actividad con respecto a los archivos que visitan normalmente, por ejemplo, ha cambiado, ya sea porque no ingresan normalmente a un archivo o porque la cantidad de intentos fallidos a un repositorio al cual no debería tener acceso ha venido aumentando. Todo este tipo de reportes que, por ejemplo, ustedes están viendo de esta herramienta es lo que a nosotros nos permite, por ejemplo, identificar procesos anómalos. No solamente el acceso a archivos, sino los procesos que ocurren, por ejemplo, en una máquina. Y esto es importante, nuevamente, no por el hecho de que estemos registrando actividad desde una máquina que pertenece a un C-level de una organización, quiere decir que toda esa actividad sea completamente segura. En ocasiones, o porque también, seamos sinceros, tenemos una vida completamente ocupada todo el tiempo, estamos siendo bombardeados constantemente por correos electrónicos, por notificaciones, y aunque probablemente tengamos estos conocimientos de ciberseguridad, el día a día no nos deja, digamos, poner foco en lo que está pasando alrededor. Muchas veces podemos estar ejecutando alguna aplicación en el equipo sin darnos cuenta que fue descargada por un propósito legítimo de la organización, y hace un momento Lucía lo mencionaba, eh, porque queremos solucionar, ¿no? Queremos avanzar. Sin embargo, los riesgos de seguridad están asociados a procesos que probablemente esas aplicaciones están ejecutando tareas que no deberían ejecutar. Y como es una aplicación que descargó un C-level de la organización, probablemente no hacemos tanto foco ahí. Ahí también necesitamos poder ir más allá del compliance y poder verificar lo que está pasando sin importar el origen del recurso, ¿vale? Entonces, necesitamos poder aplicar una capa de analítica de forma sencilla sin que ello comprometa o requiera precisamente conocimientos avanzados por parte del operario, que es otra de las brechas de las cuales hablábamos hace un momento. Mucho del conocimiento técnico para operar soluciones avanzadas requiere un personal altamente capacitado, y sin embargo, cuando uno va a ver las tareas en las cuales ese personal altamente capacitado que debería estarse ocupando, por ejemplo, analizar este tipo de procesos sospechosos que pueden inclusive, que aunque vengan de un equipo eh, de, que consideramos seguro, aún así debe ser auditado, realmente los estamos invirtiendo, por ejemplo, en temas de cambiar contraseñas, ¿sí? Eso es algo que nosotros deberíamos poder automatizar y quitar esa carga a los equipos de IT, a los equipos de seguridad, para que esta tarea que es rutinaria, que es, por ejemplo, cambiar una contraseña,
la haga el sistema de forma automática por nosotros y mejore lo que ya existe. Los equipos de IT realmente deberían estar trabajando, por ejemplo, en esto, en la verificación de estos riesgos de seguridad que pueden aparecer más allá del compliance. Nuevamente, se trata de ver lo que pasa en el día a día, los logueos fallidos. Estos son las alertas tempranas que nos pueden estar hablando, por ejemplo, de un ataque a nuestra infraestructura. Nuevamente, puede ser un ataque genérico o puede ser un ataque completamente dedicado. Eso fue lo que sucedió con los casos que nos exponía anteriormente Lucía. No fueron ataques genéricos, realmente fueron ataques muy dedicados, donde el atacante tuvo el tiempo, la disposición y la paciencia de poder estudiar quién era el eslabón más débil de la cadena. Y eso inicia por síntomas que pueden parecer, pueden ser desapercibidos en un primer momento. Un incremento muy ligero de los intentos de carpetas que antes normalmente o por razones de negocio no debería tener acceso y comportamientos de intentos, por ejemplo, de numeración del directorio activo, así como otra serie de ataques que puede tener mi infraestructura. Todo este tipo de cosas son síntomas que pueden aparecer muy levemente. Sin embargo, cuando no tengo un analista de seguridad enfocado a este tipo de escenarios, es muy fácil perderlos de vista y finalmente darnos cuenta que algo pasó 6, 7 meses después cuando empezó el primer intento de vulneración de nuestra infraestructura. Entonces, es importante tener un campo 360, tanto de lo que sucede a nivel de cómo se aprovisionan las identidades, cómo es el comportamiento del usuario, si el usuario ingresa en diferentes contextos, sea que esté dentro o fuera de la organización, cómo aseguro yo dentro de un contexto de negocio válido. Estas herramientas lo que proponen es precisamente en cada una de esas capas poder asegurar que hay un control de seguridad. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los datos, también es importante poder identificar en dónde están los datos confidenciales de la organización y aún cerrar mucho más esa brecha. El compliance me dice a mí que yo debo proteger información sensible, pero aún falla con respecto a cómo yo hago para identificar dónde está esa información sensible, ¿vale? Entonces, ahí tenemos diferentes frentes de operación donde necesitamos fijar una posición de ciberseguridad dependiendo del tamaño de nuestra organización, al menos una posición robusta de ciberseguridad que nos permita garantizar de que todas las operaciones están medidas con respecto a cuáles son las personas que ingresan, a qué tipo de información ingresan, cuál es el riesgo asociado con ese tipo de información y cuáles son las posibles acciones de mitigación que uno podría tener ahí, ¿vale? Entonces, y esto es independientemente si solamente estamos trabajando en soluciones on-premise, si estamos trabajando en soluciones en la nube, inclusive ahí, si no hay ya sabemos que muchos de los fabricantes pueden ofrecernos no solamente controles de seguridad, sino alinearlos también a compliance de seguridad, pero muchas veces de ese tipo de soluciones por el tema de costo es prohibitivo. Entonces, ahí también necesitamos, aunque sea prohibitivo, de alguna manera necesitamos desarrollar un mecanismo que nos permita auditar lo que está pasando allí, que nos permite identificar los riesgos asociados a los servicios en la nube. Entonces, ustedes pueden ver acá que también de una manera muy sencilla, yo puedo tener un análisis de exactamente qué está sucediendo con esos servicios en la nube, en dónde están, cómo puedo hacer una evaluación rápida del riesgo o de las detecciones o el nivel de políticas que yo estoy configurando sobre servicios en la nube. Lo que pretende esto es precisamente apoyar ese aceleramiento con respecto a si yo tengo un personal junior o mi área de IT no es dedicada o recién la estoy formando, poder tener herramientas que aceleren la capacidad de equipos de IT sin necesidad de que sean completamente expertos. ¿Quiere decir eso que no necesito, que hemos cerrado finalmente la brecha de seguridad de personal altamente calificado? La respuesta es no. Hoy en día sabemos que gracias a este tema de inteligencia artificial, no solamente nos ayuda en temas de productividad, sino que muchos de los atacantes también la están utilizando para acelerar la velocidad con la cual diseñan nuevas estrategias. Nosotros desde el equipo del lado de IT, en la medida en que tengamos personal altamente calificado, también podemos utilizar servicios de IA para acelerar nuestra capacidad de respuesta e inicia precisamente por facilitarles la vida a las personas de IT y filtrar
lo que es ruido y empezar. Si tenemos más preguntas por ahí. Sí, sí, Edwin, tenemos más preguntas por acá. Juan Antonio Durán Vargas nos está preguntando cómo se puede gestionar adecuadamente la aplicación de políticas de seguridad de la información cuando las solicitudes de excepción provienen de miembros de la alta dirección. Esa es una excelente pregunta y parte mucho de lo que estábamos hablando al principio. ¿Cómo hago yo para conciliar ambas posiciones? ¿Vale? Lo primero, si se otorga un acceso de esa manera, debe estar rastreado de alguna manera. Y ahí es donde intervienen, por ejemplo, soluciones como PAM 360. Entonces, lo primero es que tú debes de tener información sensible y asegurarte que toda la información sensible está en un repositorio, por ejemplo, en una unidad de disco. Si hay una decisión, lo llamamos una decisión ad hoc, de cambiar esos permisos, yo debo poder de alguna manera tener un sistema donde diga cómo se hizo la solicitud, ¿vale? Eso normalmente sucede por correo, pero eso se pierde en el tiempo. Entonces, yo debería tener una herramienta mucho más centralizada que lo haga. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, hablábamos hace un momento de ID Manager. Yo en ID Manager le puedo dar precisamente a la decisión de vicepresidencia la posibilidad de que cree una solicitud. Esa solicitud es lo que es mi primer insumo de que algo cambió, que aunque no fue por el proceso estándar, sí tengo una evidencia de cómo se solicitó y quiénes fueron las personas que lo aprobaron, ¿vale? Entonces, eso es un primer control. El segundo control tiene que ver con que una vez yo descubierta la información sensible en dónde está y asegurándome que está solamente en un repositorio bajo estricto control de permisos y que esos permisos yo los puedo modificar, por ejemplo, a través de este tipo de solicitudes, es otorgar ese permiso de forma temporal. Entonces, miren que yo acá, por ejemplo, en ID Manager, cuando yo decido cambiar permisos de un usuario, por ejemplo, necesito cambiar los permisos a nivel del directorio activo, yo defino la línea de tiempo desde el principio. ¿Sí? Entonces, nuevamente, se intenta no estorbar ese proceso, pero tampoco se otorga un acceso que primero no está documentado, aquí yo ya lo estoy documentando, y desde el principio yo me estoy asegurando que ese permiso ya viene con un tema de caducidad, ¿vale? Ahora, lo tercero, ¿qué pasa cuando ese recurso, y en la medida de lo posible, lo ideal sería esconderlo detrás de, por ejemplo, de un PAM? ¿Vale? Un PAM me va a dar acceso a esa base de datos protegida, a ese buzón de archivos protegidos, donde si el recurso está detrás de un usuario y contraseña, yo no le estoy dando el usuario y contraseña a la persona que me solicitó. Yo cambié permisos, sí, en efecto, están por un tiempo determinado y aún para ingresar a ese recurso protegido, el usuario no lo puede hacer de forma a voluntad todo el tiempo que quiera, sino que también hay un proceso de protección dentro de un horario de oficina y aún para ingresar a ese recurso comprometido o a ese recurso privilegiado, yo cambio la contraseña, ¿vale? Entonces son algunas de las medidas que yo puedo tomar. Muchísimas gracias, Juanías, por tu participación, por esta explicación tan extensa. Gracias a los asistentes por la paciencia también con el tema de la red. Para finalizar, no se vayan a ir, quiero hacerles unas invitaciones muy breves. Prepárense primero para tomar algunos screenshots de estos códigos QR que les permitirán programarse para los próximos webinars que tenemos pendientes en Manage Engine e ingresar y seguir nuestras redes sociales. Los invitamos al próximo webinar de ciberresiliencia autónoma y gestión convergente, la nueva era del endpoint, el 17 de junio del 26. Además, los invito al webinar Menos riesgo, más control, el 24 de junio del 2026. A la ITCon de Paraguay, que se realizará el 11 de junio. Y a la ITCon El Salvador, que está programada para el 16 de junio. Finalmente, estén pendientes de nuestros episodios de podcast, de todas nuestras redes sociales. Allí siempre les dejamos contenido especializado de tecnología y no olviden conocer los 3 canales disponibles de podcast. Aprovecho para hacer la cuña, Server Room, TI para ti,
el podcast de Manage Engine, que van a encontrar también en nuestra web. Además, no olviden consultar todos nuestros blogs semanalmente, diariamente. Estamos publicando blogs en nuestra página.